amigos, mi nombre es Eider Manuel Prado, soy estudiante de la Universidad Simón Bolívar y a continuación les traigo lo que es el proyecto dado electrónico. El circuito está conformado por un oscilador de referencia NE555, el cual manda un pulso o señal de habilitación a un contador de década de referencia TC4017BP, cambiando la salida cada vez que ocurre el pulso. El circuito oscilador está formado por dos resistencias, un capacitor y el botón que manda el pulso al contador de décadas. Esta resistencia y el capacitor fijan el pulso que se enviará al contador de décadas. El contador de décadas está formado por una serie de diodos de conmutación rápida. Según su respectiva conexión, habilita una salida diferente cada vez que se envía un pulso desde su entrada. Como podemos observar, aquí ya tenemos el montaje en su terminación y funcionando correctamente. El circuito se conecta a un flujo de corriente de salida de 9 voltios, el cual lo proporciona esta pila. Como les venía contando anteriormente, cada vez que presionamos el pulsador, él me envía una señal que me actualiza cada vez la posición o la iluminación de los LED para darme así un número diferente en el DAO. Como ya lo vieron funcionando, ahorita viene la parte en la cual viene el montaje en sí del proyecto. Podemos ver los materiales en sus distintas posiciones. Aquí está el oscilador de 555, el contador de décadas, los LED y los diferentes diodos, los 12 diodos, los cuales conforman el circuito. A continuación procederemos a hacer el montaje en su respectivo orden. Entonces primero lo que debemos irnos es al mapa al mapa del circuito y empezaremos armando lo que es el reloj, que es esta parte con su respectivo oscilador NE555, sus dos resistencias, una de 10K y una de 1K, y para luego así empezarlo a unirlo a los diferentes componentes, montarlo igualmente con el contador de décadas, el cual también se encajará con los diferentes diodos y los diferentes LEDs, para que así podamos tener el circuito funcionando. Primer paso, entonces procederemos a montar lo que es el reloj. Entonces el reloj tomamos referencia y lo que es las resistencias, el oscilador, y empezamos a ordenarlo aquí en la protoboard. Entonces, como primero debemos que saber que la protoboard tiene dos entradas, una positiva y una negativa. Entonces procederemos a hacer las uniones. Y ya estamos haciendo las últimas conexiones para unir estos dos bloques de corriente. Entonces esos dos bloques de corriente sabemos que están separadas, entonces debemos unirlas. Entonces ya aquí tenemos conectado este flujo de corrientes a esta resistencia, a esta parte de la protoboard. Seguimos con la instalación. Como ya instalamos la corriente en todas las protoboard, continuamos y ahora instalaremos el oscilador NE555. Entonces lo podemos ubicar en esta parte, en la parte media de la protoboard, para así tener mayor espacio y mayor para la instalación de los demás componentes. Como podemos ver en el mapa, debemos hacer la instalación de las dos resistencias, la de 1K, la cual es de color marrón, negro, rojo, y la instalaremos en la protoboard en esta parte que conecta al oscilador NE555, como lo podemos observar aquí en el mapa. Entonces aquí estamos haciendo esa parte, conectando esta resistencia. La resistencia está ubicada entre los pines 6 y 7, y a continuación vámonos al mapa y ubicaremos la resistencia
de 10 kiloohmios, la cual es de color marrón, negro, naranja. Entonces la ubicamos en el mapa, vemos que debemos ubicar el capacitor, el cual está ubicado en el pin número 2 y con conexión a tierra. Entonces lo ubicamos en esta parte de acá para así ir dando la forma al reloj del circuito. Como vemos, aquí estamos haciendo la conexión a tierra y lo podemos observar, el capacitor está conectado al pin número 1 del oscilador y a tierra. Normalmente haremos las interconexiones de la corriente en los diferentes puntos de las resistencias y el oscilador. Entonces ubicamos la corriente o el flujo de corriente en estas ranuras. Ya como podemos, aquí ya tenemos lo que es la terminación de la unión de los puentes al oscilador y al reloj como en sí. Entonces ya aquí tenemos y damos forma a lo que es el paso de armar el reloj, del reloj, ¿sí? Vamos. Entonces, como podemos ver en el mapa, entonces esta parte de acá es lo que está formando este pedazo o parte de aquí en el circuito. Entonces ahorita pasamos a lo que es la instalación del pulsador, lo que es así el pulsador que envía la señal o el pulso a ese reloj. Prosiguiendo con el trabajo, ahorita, bueno, pues seguimos instalando los componentes y ubicaremos ahora el pulsador. El pulsador está ubicado, o podemos ubicarlo en cualquier lugar, pero en este caso lo vamos a ubicar en esta posición, de manera que quede centrado en la protoboard. Entonces, miramos el mapa, entonces lo que estamos haciendo es esto, ¿sí? Esto es lo mismo. Entonces, vemos las resistencias, vemos aquí el oscilador 555, entonces disponemos aquí utilizar esta parte de acá para conectar el pulsador. Listo. Luego como ya terminamos lo que es armar el reloj, ya utilizamos el pulsador, bueno, colocamos el pulsador, ya bien procedemos a armar esta parte. Entonces, ya tenemos esta parte armada, como vemos en el mapa, es esta parte que tenemos acá. Ahora procederemos a armar lo que es la instalación de esta parte del circuito, el cual comprende del contador de décadas. Entonces lo podemos ubicar, para seguir el orden lo podemos ubicar en esta parte intermedia de la protoboard. Entonces en este caso lo ubicaremos acá, dejaremos un espacio de línea por si deseamos pasar cables por este espacio, entonces lo ubicaremos en esta. Pero entonces cabe resaltar que hay que mirar para la instalación de estos componentes la muesca que aparece acá, esta muesca. Entonces sabemos que a partir de la muesca empezamos a contar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda los números de pines. Entonces, como vamos a utilizarlo, encajaremos en esta parte. Entonces, listo, luego encajado, ahora procedemos a hacer la instalación con respecto al reloj, para que las señales emitidas por el pulsador sean recibidas por este contador de décadas. Estamos instalando lo que es el flujo de corriente o los puntos que unen la corriente o los pulsos o la corriente que enviará mediante los pulsos a este contador de décadas. Entonces aquí procederemos a unir lo que es, porque el contador de décadas necesita recibir un flujo de corriente positiva, entonces será recibido en esa parte o en el pin número 16. Aquí estamos haciendo las conexiones de lo que es el reloj al contador de décadas. Entonces seguimos con la instalación para luego así proceder a la instalación de cada uno de los 12 diodos. Continuando con la armadura del circuito, bueno, proseguimos ya a esta parte en la cual debemos enlazar o ubicar los correspondientes 12 diodos, de manera que cada pin conecte, o de manera que cada pin vaya enlazado a cada uno de los diferentes diodos. Entonces cabe aclarar que para la conexión de diodos, aquí en el mapa nos señalan que la raya es la parte negativa, pero en el diodo la parte negra oscura en esta parte es la parte negativa. Entonces correspondemos a ubicar los diferentes 12 diodos de manera que nos queden ubicados a este
contador de décadas. Entonces aquí estamos colocando lo que es lo que dije, la parte negativa o la parte oscura del diodo, para que así no vayamos a ocasionar ahí algún daño en la protoboard por conexión de mal de los puntos de negativos y positivos. Entonces ubicamos acá el siguiente, posteriormente a la contador de décadas, de manera que ahorita empezamos a hacer las conexiones por los diferentes puentes. Entonces aquí ya tenemos 5 diodos, nos faltarían 7. Entonces ahí lo vamos ubicando de manera que no lo vamos a colocar todos así, porque entonces no nos quedaría espacio para ubicar los LED. Ya como podemos ver, ya hemos armado lo que es en sí el plano, la diferente ubicación de los diferentes 12 diodos. Entonces aquí ya podemos ver que hemos hecho la instalación, bueno, la ubicación y incorporación de los puentes y los diodos al contador de décadas. Entonces ahorita proseguimos, ya como terminamos esto, entonces ya vemos que tenemos dos partes avanzadas: la parte del reloj, la parte del contador de décadas con sus diferentes diodos. Ahora bien, que es la ubicación de los LED. Esa ya sería la última parte, para que así podamos dar prueba y confirmar si está armado correctamente. Continuando con la instalación de los componentes en la protoboard, para así dar por terminado el circuito, entonces ya instalaremos ya los que es los LED. Entonces podemos ubicarlos en esta parte para poder hacer porque tenemos suficiente espacio. Entonces sería ubicarlos. Entonces podemos decir que los LED son una especie de un diodo, de diodos. Entonces ellos, cada uno tiende a tener su estado de polaridad, un estado de corriente, salida y entrada, positiva y negativa. Como ven, aquí ya están los diodos instalados, y pues estamos haciendo las diferentes puentes para que así los diodos puedan recibir la carga o el pulso de carga, para que pueda así iluminar y dar forma de los números en secuencia. Entonces si queremos hacer el 1, entonces debe que alumbrar el 1, y igualmente entonces debemos hacer los puentes para que los pulsos o la corriente que viaja pueda llegar a cada uno de los LED. Solamente nos tocaría mirar el plano, y miramos el plano, entonces podemos ver que los LED están conectados a una resistencia de 330 ohmios, la cual es de color naranja, naranja, marrón, y esta debe ser conectada a un punto a tierra. Entonces disponemos a conectar la tierra para que así esta pueda emitir la iluminación o iluminar. Veamos, los LED ya están todo instalado. Entonces algo que dejamos pasar o dejé pasar fue lo de la conexión de la resistencia de 1 kilo ohmio, la cual es de color marrón, negro, rojo, la cual debe ser conectada al contador de décadas, para que de esta forma el contador pueda hacer conexión o polarización, para que las pulsaciones enviadas o las salidas puedan ser enviadas correctamente. Entonces hacemos la conexión al pin 14 y lo conectamos a tierra. Entonces, pin 14, listo. Entonces así ya vemos y seguimos verificando y comprobamos de que todo está en perfecta conexión, para que luego la prueba pueda funcionar correctamente. Como podemos ver, ya hemos casi finalizado el proyecto, el circuito. Entonces solamente nos tocaría conectar lo que es las diferentes salidas a la matriz de LED que conforma el dado. Entonces cabe resaltar, o explicaremos, que esta matriz consiste en que la serie de LED
que están ubicados de la siguiente forma, que significa que este sería nuestro punto 0, este sería nuestro punto 1, nuestro punto 2, nuestro punto 3, 4, 5, 6, de manera que cuando se envía una salida a este punto, estamos activando esta. Si enviamos se envía una salida a este, estaríamos activando esta. Y si enviamos una salida a este punto, estamos hablando que también enviamos una salida a este punto. Es decir, si se activa este, si activamos este LED, se activan este también, este LED también. Y igualmente si activamos este, activaremos este, ¿sí? La salida va a ser igual para las dos. Y el punto 0 es solamente únicamente para el 0, o sea, la salida solamente será 0 cuando el valor sea 1. El valor, o sea, es decir, el dado nos va a marcar 1. Entonces ya aquí haremos la correspondiente conexiones. Entonces conectaremos lo que son las posiciones. Entonces sería conectar al este LED o esta salida a este número, que quiere decir que estamos moldeando esta salida acá y estaría recibiéndola aquí igualmente. Entonces mire, aquí podemos ver que es la misma conexión. Entonces si enviamos esta, entonces quiere decir que lo estamos enviando a esta posición, que es la neutral, es la 0. Y esta, bueno, aquí ya teníamos conectada esta, que esta es la posición que nos va a dar la salida de este valor y de este. Y esta, que es la última que nos falta, sería la que nos marcaría la salida en esta posición de este LED. Y listo, es el circuito. Entonces procedimos a conectarlo para ver si funciona. Entonces, como le dije, esta es una batería de 9 voltios, entonces la conexión va a ser a 9 voltios. Entonces conectamos automáticamente, entonces prendemos entonces vamos a disponernos a presionar el pulsador y tenemos que darnos las salidas. Entonces salidas, el 2, miren, entonces se está efectuando las salidas y ya este sería la finalización del proyecto. Entonces verificamos que está funcionando correctamente, hacer los números 3, 4, 5, 6, 1, 2. Entonces, como podemos ver, el proyecto ya funciona correctamente. Entonces podemos evaluar y darnos cuenta de que ese es un proyecto que sí cumple las condiciones. Entonces el circuito está funcionando correctamente. Entonces podemos mirar que cumple las condiciones. Entonces similar a un dado. Entonces ya para terminar sería agradecimientos por el apoyo de parte de un amigo, el ingeniero electromecánico Adrúbal Quinayas, y también al profesor Rodrigo, porque por esa clase de proyectos que nos ayudan a aumentar ese poder investigativo o hacer cosas que quizás si no lo ponemos en práctica jamás lo vamos a aprender. Entonces sería todo. Igual el proyecto sirve, como pueden ver. Entonces muchas gracias.